para las acciones que es mucho menor al que encontramos, porque el valor que encontramos con el Circularity Approach era de 2.225.867. Serían 2.000 millones porque están miles. Y este estaría usando un ponderador, un valor de las acciones como ponderador de 707 millones. Así que veamos. Entonces tenemos K sub D. T por 1 menos T por la deuda, todo eso dividido la deuda más el valor contable de las acciones, más K sub E por el valor contable de las acciones dividido la deuda más el valor contable de las acciones. $10,86. Muy bien. Con eso lo que vamos a hacer... Perdón. No. Me está dando otra cosa a mí, a ver. Mal de acá. $10,82. Era lo que me había dicho el amigo recién. Muy bien. Vamos con el BNA a calcular el valor de las operaciones. La tasa del WACC. Y acá vamos a descontar el free cash flow. Esto nos da un valor de 3.328, que es mayor al valor de las operaciones que habíamos obtenido con el Circularity Approach. Claro, por el famoso loop que hace, pero el valor de las acciones es el B menos el D. Ahí donde hace el loop y corrige. Me da, bueno, a ver si les dio 2.697. Sí. Perfecto. Y, amigo, a ver si hizo el cálculo del target. El WACC me sale 10.55. Correcto. Acá, en realidad, tendríamos que considerar que como la compañía se endeudaría por encima de lo que está endeudada hoy, que la tasa subiera, pero no tenemos la tablita. Entonces hoy está pagando un 9%. Vamos a hacer acá una corrección. Ya vamos a ponerle K sub D prima. Y vamos a poner acá 9%, que es igual a la otra tasa, pero después lo podemos cambiar a ver qué ocurre. Entonces, este es fácil de usar porque yo digo P, entonces tengo acá 9% por, perdón, P va a ser esta, ahora por 5 por la deuda, y acá la deuda es D sobre B directamente. Ya de predefinir el porcentaje. Más K sub B por 1 menos este porcentaje.
10,55, perfecto. ¿Qué pasaría si me cambiaran esto? Por ejemplo, si la tasa subiera al 10%. Vamos a ver, hacer la prueba cuando tengamos el valor acá, pero ahora hacemos el BNA. WACC descontamos. Está dando 3.300 millones. Valor menos el valor de la deuda. Quedó más alto porque, claro, acá todavía no hemos corregido la tasa, pero si la corrigiéramos, a ver, supongamos que hubiera sido el 10%, noten que el valor se aproxima más al valor del libro, ¿no? El valor que les digo con ese KD del 9% es 2.758 o 2.758,012 millones, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, como ven, yo, a ver, no sé si todos llegan a seguirme. Tienen que practicar, tienen que practicar. Esto, como ven, es practicar y en el caso de Telcel no van a tener problema, porque ya vieron acá cómo es este ejercicio, tienen que llenar los datos y listo. Bueno, ¿lo puedo cerrar este? Vamos a hacer una cosa, yo lo voy a grabar con otro nombre, porque si no, me lo voy a grabar en el escritorio. Este lo voy a cerrar, pero lo voy a volver a abrir. Les quiero mostrar una cosa. Voy a hacer un repasito de este approach. Les comparto. Muevo esto, pero bueno. Ahí están viendo el Excel que yo les mandé. Entonces acá ya sale el free cash flow, que en el modelo de Telcel, estos valores no están a mano, sino que los toma de los estados financieros, particularmente del cash flow. Se integra con el balance y el estado de resultados. Muy bien, esta es una compañía teórica, no existe. Y acá están todos los datos de costo de capital, plazo, etc. Muy bien. Para que, digamos, se produzca la equivalencia, el valor semilla, que es un valor cualquiera, tiene que ser igual al valor que resulta después de hacer toda la iteración con la cuenta valor de las operaciones menos deuda financiera. Ahora vamos a hacer la prueba que yo tengo acá abajo para que lo vean paso a paso. Lo vean también en un gráfico. Supongamos que yo pruebo con 40. Por poner un valor cualquiera. Fíjense que el valor de equity que resulta es de 86,58. Entonces quiere decir que resultó en un valor de 46,58 millones más que el valor semilla de entrada. Probé con 40, probé con 86, me dio un valor de diferencia de 86,58. Por lo tanto, 46,58 millones de diferencia. Quiere decir que en realidad es más alto el valor. Podría probar con 45. Ahora me da una diferencia menor. 85 quiere decir que la diferencia es 40. Y podría seguir probando. Por ejemplo, con 50, y ahora la diferencia, como me da un valor de 83,69, la diferencia es 33,69. Bueno,
Para no andar probando con tantos números, supongamos que digo, pruebo uno muy alto. Pruebo 90. Por 90 me da un valor menor al que introduje, 77,84. Un valor negativo, 12,16. Entonces, si yo esto lo tuviera que hacer a mano, sin la ayuda del Excel, cosa que no vamos a hacer, podría decir lo siguiente. Yo introduje valores de 40 y 50, valores extremos. Una diferencia entre valores de 50. Entonces probé con 40 y con 90. O sea, una diferencia de valores de 50. Y obtuve valores de 46,58 de diferencia y menos 12,16. Entre los dos valores, la diferencia fue 58,73. Entonces ahora uso una simple regla de 3. Y razono así. Si con 40 la diferencia que obtuve fue 46,58, lo que tengo que saber es cuál es el valor semilla que la diferencia me la haga 0. Y eso va a ser 40 más x. Pero yo no sé cuánto es x. Pruebo con 90, me da una diferencia de menos 12,16. Y entonces hago la regla de 3. Y digo, si con una diferencia entre valores de 50 me da un valor de diferencias entre diferencias, de 58,73, x me tiene que dar la diferencia entre 46,58 y 0. Luego hago una regla de 3 y hago 50 por 46 dividido 58. Y me dice 39,65. Ese 39,65 es la x, que si se lo sumo a 40 me da 79,65. Que ahí ya está muy cerquita. En un gráfico, el 79,65 está acá en la recta. Entonces lo que hago es volver a probar con otra iteración. Pero ahora la voy a cerrar. No voy a hacer entre 40 y 90, sino que voy a hacer entre 40 y 79,65. Cuando deje de iterar, el valor semilla va a ser igual al valor del resultado. En este caso es 78,94. Ahí lo tienen todo explicado paso a paso, y si yo corriera aquí el solver, vamos por aquí, corremos el solver, y vean que los dos valores son idénticos. Entonces lo que hace Excel básicamente es lo que está acá abajo, una iteración. Este método trabaja con las operaciones actuales, no inventa una estructura de capital. Se puede discutir acerca de si realmente la estructura de capital de la compañía está muy lejos de la que va a tener, pero hay que tener datos para eso, y que es el objetivo. Yo siempre cuento el caso Telecom. La valoré en 2008 y en 2011. En 2008 tenía una deuda mucho más baja de la que supo tener en el pasado. Pero ahora que pasaron 12 años y veo que la deuda sigue siendo baja, si hubiera seguido el approach de la estructura de capital objetivo, bueno, habría seguramente subestimado el WACC y habría sobrevalorado la compañía. Si bien en el ejemplo que vimos las diferencias no son tan grandes, hay diferencias y hay inconsistencias matemáticas. La elección del método se las dejo a ustedes. El que descartaría es el valor del uso, a pesar de que por ese loop que hace corrige y da un valor parecido al que daban los otros métodos. Este es mi propuesta a la solución del primer cable. Ahora voy a volver al PowerPoint y entonces vamos a seguir tratando los otros. Así que aquí vamos a hablar ahora del segundo cable. Cuando realiza una inversión en un país emergente, hay coincidencia en que hay más riesgo que hacerlo en suelo americano, en Estados Unidos. Porque hay riesgos políticos, porque hay riesgos económicos, porque hay riesgos financieros. Acá anoto algunos, pero vamos a ir hablando en general. Uno podría resumirlos en los económicos que tienen que ver con las devaluaciones sorpresivas, con la volatilidad del PIB. Argentina es un país que no tiene equilibrio local,
no lo tiene años, entonces se sabe que cada tanto el día de la deuda, pues está el riesgo de default. Después, dentro de los riesgos políticos, y acá viene lo principal del país, es que si hacemos una inversión en el país emergente, el gobierno, mediante una acción unilateral, puede afectar a la compañía. Esto puede ser una violación del derecho de propiedad, que en el límite puede llegar a la expropiación, o también puede ser no respeto del contrato. Pero en el país vamos a hablar de eso, porque también cualquier ruido político se refleja en el ánimo del inversor. Entonces es un turbio, en fin. Yo siempre digo que cuando hubo un turbio, hoy sale todo por televisión, eso lo andan mirando los inversores y lo tienen en cuenta a la hora de lanzar las inversiones. Los cambios en el riesgo de juego, la cultura de trazos, el default, el tema de las inversiones, salvo en los emergentes, ya es, por lo menos en países de Eurasia, es un poco más viejo el asunto, porque ya se habla, en el caso de los inversores en estos países, se habla de management o seguimiento del riesgo país. Ya saben que existe el riesgo país, pero buscan antes que evitarlo mediante un contrato, gerenciarlo. Y ahí en un artículo de Harvard salió un caso donde los abogados habían hecho un contrato, por lo cual decían a la compañía, no importa lo que hagan, del otro lado, con este contrato nos garantizamos tener una rentabilidad del 20% al año. Y resulta que, si bien se respetó el contrato, en ese país se crearon una dificultad para esta empresa en el abastecimiento de materias primas. Entonces eso hizo que, por más que se hubiera tratado de impedir el riesgo país a través de un contrato, bueno, hubo un impacto en la compañía. Entonces todo eso es conocido por el inversor, sabe que todo no lo puede gerenciar y sabe que todo lo puede anular, entonces demanda un premio adicional en caso de premio por riesgo, ¿no? Por ese riesgo país. Y ese premio en general se computa en el costo de capital, o una cantidad de puntos porcentuales adicionales. Existe una alternativa más difícil, que es el caso de los escenarios de probabilidad ponderada. Pero en el caso de los escenarios de probabilidad ponderada, la mala noticia es que todo no se puede prever. Entonces surgen varias preguntas. Y acá les voy avisando. Aquí se terminó la ciencia económica. Ya entramos en el mundo de la inducción, porque el CAPEM ganó el premio Nobel, Markowitz ganó el premio Nobel, llegaron bien al costo de capital, pero claro, cuando hay que recurrir al beta comparable, bueno, lo que uno hace es recurrir a un comparable. No hay un razonamiento lógico matemático. Y aquí tampoco. Entonces, las preguntas que surgen son, ¿si es científico sumar una prima por riesgo país en el costo del capital? No, pero el consenso de la profesión es que todos los riesgos no están capturados en el beta de la ecuación del KPM. ¿Cómo debe tratarse la duración? ¿Qué títulos utilizar? Porque vamos a ver que el riesgo país se calcula con títulos públicos. ¿El valor de mercado refleja una prima por el riesgo país? Es decir, si sube el riesgo país, luego el valor de las acciones cae en la medida en que sube el riesgo país que publica JP Morgan. ¿Qué pasa cuando el riesgo país, que esto ustedes no lo han visto, pero sí nosotros lo hemos visto mucho, y es cuando refleja valores escandalosos, y esto pasa, bueno, en los países que defaultearon o que están en peligro de default, caso Venezuela, Ecuador, Argentina. ¿Cómo se calcula? Se toma la TIR de un bono del país emergente en dólares, de larga duración, preferiblemente 30 años, y se calcula su diferencia con la TIR del bono equivalente americano.
y eso es el riesgo país. Entonces, si el bono boliviano rinde 4 y el americano 2, el riesgo país es 2 puntos o 2%, 2 puntos porcentuales. Acá un poquito más resumido el tema del riesgo país. En general, el riesgo país que publica JP Morgan refleja solamente esta parte, la probabilidad de incumplimiento, porque los bonos son de la deuda pública. Entonces, el que compra bonos, bueno, cuando siente que hay peligro o lo ve como muy riesgoso, demanda un rendimiento más alto, una TIR más alta. Entonces el precio baja. Ahora esto está siempre, porque los emergentes, hasta Chile, pagan una sobretasa por sus bonos con respecto al bono americano. Pero están los riesgos económicos también, que había mencionado antes, y están los institucionales o políticos. Y todo esto está siempre dando vuelta de alguna manera. En algún momento opera más fuerte, en otros momentos no tanto, pero existe. Entonces, el riesgo país, subrayado, no es ficción. No es ficción. No se puede poner científicamente en una fórmula, pero sí que existe. Acerca de si afecta los valores de mercado, bueno, la respuesta antes que hablar de este gráfico es que no a todas las empresas las afecta igual. Telecom es una compañía de telecomunicaciones. Uno pregunta, ¿y qué riesgo tiene Telecom? Bueno, Telecom tiene básicamente el riesgo de las regulaciones. Por ejemplo, que no respeten un contrato. Entonces, como es una compañía regulada, en el caso argentino, le congelaron las tarifas durante prácticamente 16 años. Las tarifas de telefonía fija. Las tarifas de telefonía celular estaban reguladas, se podían ajustar, pero en general por debajo de la inflación. Entonces es una compañía que sufrió un impacto desde el punto de vista de la rotura de contratos en 2001. Nuestra evaluación de Telecom en el año 2008 mostró lo siguiente. El riesgo país se mide en el eje izquierdo y evoluciona de acuerdo a esta línea roja. Como ven, sube lentamente al principio. Esto fue un monitoreo que hicimos durante el proceso de evaluación. Sube lentamente hasta aquí empieza a subir más rápido. La línea azul muestra la cotización de Telecom, es decir, su valor de mercado en miles de millones. Es una compañía que llegó a tener 4.000, casi, en algún momento casi 5.000 millones de dólares en el mercado, pero como ven, a medida que el riesgo país subía, la cotización de Telecom bajaba. Pregunta, ¿el riesgo país se refleja en el valor de mercado? Bueno, a ver, miremos lo que pasa en los cuadraditos azules, que son los valores de un modelo de DCF como el que les di, en millones de dólares, pero poniendo el riesgo país, este que figura aquí, en el costo de capital, es decir, poniendo el riesgo spot, el riesgo de ese día. Como si dijera, bueno, acá era 4,80, quiere decir que es 4,8%, se lo sumo al costo de capital. A ver cuánto da. Y da lo que dice el cuadradito azul. Y fíjense qué cerca que está de los valores de mercado, porque está muy cerca de la línea azul. Acá lo mismo, solamente se aleja en estos dos casos. Entonces, a partir de este ejemplo, y solamente de este ejemplo, porque no siempre se refleja de la misma forma en todas las compañías, uno podría concluir que Telecom es afectada por el riesgo país. Esto ya no es, este gráfico no me muestra una cuestión del mundo teórico, de la deducción o de la lógica, es lo que es. Ahora, hay algo que se llama la curva de rendimientos. En el caso de la curva de rendimientos, ustedes tienen esto. Acá tienen el plazo medido en años y acá tienen los rendimientos de los bonos medidos como la tira. Normalmente esta curva es así, tiene pendiente positiva. Pero cuando empieza a haber temor
acerca del pago de la deuda pública, los precios de los bonos empiezan a bajar. Y por lo tanto, sus rendimientos expresados como TIR empiezan a subir. Y esto hace así. Se empieza a mover hacia arriba. Cuando aumenta el temor, esto sigue moviéndose hacia arriba. Y bueno, y llega un momento que esta curva llega a ser horizontal. Claro, ¿y qué pasa si hay casi certeza de que el país no va a pagar sus obligaciones? Bueno, ahí hace esto. Se invierte. Se invierte. Eso es una cuestión estrictamente matemática, porque en realidad lo que ocurre es que si ustedes miran estos bonos, van a ver que pagan cupones del 4%, es decir, 2% semestral, y en este otro caso paga un cupón del 5% para los bonos de 10 y de 30 años. Pero ¿qué pasa si de repente el mercado pensara que el gobierno no va a pagar esto y los precios de los bonos empiezan a bajar? Y llega un momento que el mercado, como cree que el default va a ser algo cierto, empieza a preciar o pagar precios por los bonos que asumen una quita del capital. Entonces el razonamiento que hace el mercado es no pagar más de lo que voy a recibir en una negociación. Y entonces los precios de los bonos que estaban en 100 al principio, de repente empiezan a cotizar a 40 o a 30 o inclusive menos. Y eso tiene un efecto que es el de invertir la curva. Ahora, miren acá en este otro gráfico qué pasó con Argentina con el tema del riesgo país. En 2001 defaultió la deuda y el riesgo país fue en algún momento casi hasta 7.000 puntos. Y lo mido acá en el eje derecho. Y el otro índice es el Merval, el de la Bolsa de Valores. Bueno, al principio el Merval cae. Después estuvo oscilando, el riesgo país aquí, y el mercado acá empezó a subir de nuevo porque descontaba esto, el día del arreglo. El día del arreglo cae de 6.600 puntos a más o menos 911. Después siguió bajando, el Merval siguió subiendo, acá volvió a subir porque parecía que no se pagaba la deuda y que empezaban a falsificar estadísticas, y el Merval volvió a bajar. No es el único factor que lo afecta, pero efectivamente sí se puede decir que hay un efecto. Luego el riesgo país con el nuevo gobierno, pero esto ya es en 2015, bueno, empezó a bajar de nuevo y hoy está alto de nuevo. Esto ya para el caso argentino muestro lo que no se veía bien en el gráfico anterior, o acá lo voy a mostrar más detallado, que es la caída del riesgo país. Entonces, cae fuertemente a 912 puntos, después sigue cayendo, y tuvimos un periodo que fue de lo mejor, hasta que se empiezan a falsificar las estadísticas. Y ahí el riesgo en país empezó a subir nuevamente. En un momento se pensaba que no se pagaban los bonos, cuando eso se resolvió, volvió a bajar. Entonces, si uno tiene que pensar en cuál es el riesgo país que tengo que sumar, la respuesta es la siguiente. Si estamos en el caso de Bolivia, yo digo, estamos en una zona que está abajo de los 500 puntos. Entonces, sumar lo que está abajo de los 500 puntos no es un problema. Para Argentina sí, porque Argentina muchas veces suele tener riesgo país arriba de los 1.000 puntos. Entonces ahí las TIR dan cualquier cosa y los precios son precios de default. Entonces no tiene sentido en ese caso sumar el riesgo país que sería. Cerca de los 1.000 puntos, más bien en los 900, el mercado asume que hay voluntad de pago, pero no hay certeza de que se vaya a pagar. Y cuando está debajo de los 900 puntos, nosotros tenemos detectado que los inversores sí se arriesgan a comprar bonos argentinos, pero sabiendo que son más riesgosos. De forma tal que, para el caso de un país que tiene un riesgo país muy alto, en el caso de valorar una compañía, hay un límite para sumar eso en
en el costo de capital, que nosotros tenemos detectado más o menos entre los 700 y los 800 puntos, como máximo, porque estamos hablando de algo muy imperfecto, que es entender que la prima por riesgo país que hay que poner para valorar una compañía privada tiene que ser la misma prima que se le cobra a un gobierno porque supone que su deuda es riesgosa. Entonces, no estamos teniendo en cuenta con la medida de JP Morgan, esto acá, esta es la medida de JP Morgan, no estamos teniendo en cuenta todo esto. Es otra cosa. Cuando hablamos del concepto riesgo país nos referimos a cuestiones ciertas que pueden ocurrir. Y lo que hace JP Morgan es simplemente calcular una diferencia de tasas internas de rendimiento, pero que la verdad es que se extendió en la práctica y todo el mundo suma esa diferencia en el costo de capital. Acá lo que muestro es, en el caso argentino, cómo la mayoría de las veces la curva tiene pendiente positiva, porque sería morirse si no fuera así, y la mayoría de los registros se dan con curvas que tienen pendiente positiva. Cuando la curva es horizontal hay apenas unos pocos registros, y cuando está invertida, entonces, bueno, el gobierno está en default, y acá hay algunos registros más, pero la mayoría se dan antes de los 900 puntos. Acá hay un poquito de econometría, entonces yo lo que hice fue ver cuánto del Merval se explica por el riesgo país. Y los primeros cálculos me decían, bueno, si el riesgo país sube punto, el Merval baja en 0,25 puntos. Pero había acá un dato que me molestaba, era el dato ese cuando el riesgo país baja en un día de 6.500 a 911. Y ese mes, ¿qué fue lo que pasó? El riesgo país bajó, que lo medimos acá, en la abscisa, entonces bajó fuertemente, pero justo ese mes el Merval también bajó. Entonces, si se fijan, este puntito está molestando a la pendiente de la recta. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si incluimos una variable dummy que lo corrija en ese mes? Cuando ponemos la variable dummy, fíjense que la curva ajusta mejor todos esos puntos, y se puede ver en el gráfico anterior que esta recta es más bien una cosa así, tiene mayor pendiente. Entonces, cuando ajustamos eso, me dice 0,49 casi, y no 0,25 como en la anterior. Este es un ejercicio econométrico, pero lo que busca es mostrar si efectivamente el mercado se ve afectado por el riesgo país, y la verdad es que sí. Bueno, acá hay otros casos, esto ya es mucho más técnico, pero como había heteroselasticidad, lo que hice fue trabajar con estimadores más robustos, y el valor del riesgo país sigue siendo, la pendiente sigue siendo prácticamente igual. Eso no nos cambia demasiado la cuestión. Leí una tesis doctoral, y en esa tesis lo que se encontró es que puede ocurrir que haya una desviación fuerte del riesgo país promedio. Eso el tesista lo llamó valor momentáneo, pero siempre converge a un valor estructural. Y hay un periodo de convergencia. Él acá habla de evaluar razonabilidad con equivalencia de flujos de caja. En realidad, yo le dije, bueno, ¿por qué no probamos a ver qué pasa con el análisis de escenarios versus colocar una prima en el costo de capital? A ver qué probabilidades habría que asignarle a los escenarios para que nos dé lo mismo que sumando la prima en el costo de capital. A ver si es congruente. Y la verdad es que la conclusión a la cual llegamos es que el riesgo país, en esos casos, toma valores muy altos, solamente debe sumarse cuando la pendiente de la curva es positiva. Y es positiva cuando está el riesgo país abajo de los 1.000 puntos o de los 900 puntos. Vamos a ver que cuando hagamos un ejercicio donde hay alternativa
escenarios de probabilidad ponderada, bueno, la probabilidad que hay que asignarle al escenario pesimista es demasiado alta y no es intuitiva. Entonces yo acá les doy un ejercicio. Acá hay un free cash flow, lo llamamos free cash flow base. El pesimista y el optimista. Son valores inventados, pero quiero mostrar el razonamiento. El costo de capital es 15%, que incluye una prima por riesgo país de 500 puntos, que directamente toman el costo de capital de 500 puntos básicos. Y ustedes les tienen que asignar probabilidades según su criterio. Esto lo hace cada uno, les pone el valor que quiere. Entonces lo que van a hacer es descontar el flujo de caja con el 15%. Como ven, esto es muy fácil, pero después a cada valor lo van a multiplicar por una probabilidad, que obviamente son subjetivas, porque acá esas probabilidades no son del tipo casos favorables sobre casos posibles. Acá aparece la opinión. Entonces vamos a ver cuánto le da cada uno. Vamos a hacer ese experimento. Luego, asumiendo que el riesgo país de repente se mueve a 3.000 puntos, que es lo mismo que decir que subió 25 puntos porcentuales, entonces ya tenía 15, va a pasar a 40, es como si la tasa tuviera 40, calcule la probabilidad que debe asignársele al escenario pesimista, bueno, a los otros escenarios, ¿no? En realidad, para que les dé el mismo valor que incluir ese riesgo país en el costo de capital. Y por último, hagan la estimación inversa. Es decir, a qué prima por riesgo país corresponde una probabilidad pesimista razonable. Esto lo tienen que hacer en Excel. Bien, adelante. Lo que voy a hacer es copiarlo, me voy a ir a un Excel y los ayudo. De capital, 15%. Y acá lo que van a hacer los DCF. Acá le ponen probabilidades, eso se lo ponen ustedes de acuerdo a su criterio. Acá no hay mucho para inventar, pero la idea es ver cuánto le da cada uno. Entonces acá van a ser los DCF de cada uno de estos. La fórmula venia es muy fácil esto. Tasa, la vamos a anclar porque vamos a usar siempre la misma. En valores seleccionamos todo esto. Cuando lo tengan, me avisan. Esto mismo que hice acá, lo voy a copiar por acá abajo. Cambia el riesgo país y sube a 3.000 puntos básicos.
Acá voy a poner mis valores, pero por el momento los voy a poner acá en blanco para si ustedes no los ven. Y vamos a ver qué resulta. ¿Alguien lo terminó? Vamos a hacer como una especie de contrastación, porque acá va a aparecer el valor, ¿no? Así que si alguno lo hizo ya y me quiere decir cuánto le dio, hacemos una interesante encuesta. Yo hice el primero. Sí, ¿cuánto? Eh, así, El así, valor, el valor total. Carlos, ¿no? Vamos a anotar por acá. eh, O Abraham. sí, Abraham. Ok. Abraham, ¿el valor cuánto dio el DCF? con las probabilidades me salió 370,62. Muy bien. A ver, Carlos, simplemente estoy haciendo un experimento. A ver,
Carlos, Saúl, Marcus.